¿Cuál es el propósito? Explicar el gozo, lo que habíamos puesto, ¿no? El gozo, ¿qué más? Que deberíamos tener a un pecador arrepentido. Deberíamos tener ante un pecador arrepentido. ¿Ya? Arrepentido. Y el primero que analizamos fue al hijo menor, ¿no? Este hijo menor que vimos que reclama su herencia antes de tiempo. Este reclamo de la herencia evidencia que él en realidad no quería a su padre, solamente quería lo que su padre le podía dar. Pero al reclamarle antes de que el padre muera, está evidenciando que quería que su padre se muera, ¿no? Y muchas veces andamos sin Dios de esa manera, ¿verdad? Queremos disfrutar de todas las cosas que nos da Dios. Alguien puede decir, pero a mí que Dios me da. Pero Dios nos da todo lo que tenemos, ¿no? Nuestra salud, el cuerpo que tenemos, la familia que tenemos, el hogar, el trabajo, todo nos da. Pero queremos disfrutarlo sin Él. Ahí, cuando tomamos de esa manera, somos como este hijo menor, ¿no? El que pide su herencia, pero no quiere al padre que interfiera en su vida, ¿no? Pero vemos, ¿no?, que ante el acontecimiento de la gran hambruna, de la gran sequía, ¿no?, luego de haber derrochado todos los bienes de su padre, ¿no?, porque los vende primero, los vende, se deshace de ellos, lo transforma en dinero y lo malgasta, ¿no? Luego que viene una sequía, él llega a lo más bajo de la condición y dice ahí, hay una palabrita, como que entrando en sí, como si hubiera estado todo ese tiempo aletargado, ¿no? Pero volviendo en sí, se da cuenta, ¿no? Y ese volver en sí nos dimos cuenta que no proviene de él. No es que él, por su gran inteligencia, dijo, bueno, sí, ha actuado mal, ¿no? Y por eso voy a volver con el Padre. No, ese entendimiento se lo da Dios. De él proviene esa reflexión, ese pensar de que he hecho mal, porque hay muchas personas, como le dije ese día, que llegan a lo más bajo de su vida, pero igual siguen así, ¿no? Pierden todo, pierden incluso familia, pero igual siguen en lo mismo. Pero porque hay algunos de ellos que cuando les pasan estos acontecimientos tan terribles, sí reflexionan, son más inteligentes, no, está ahí Dios presente, ¿no? Haciendo a la persona volver en sí. ¿Ok? Entonces regresa a su casa. No vamos a ponernos por unos, sino más de frente para poder llegar a lo que ahora nos atañe. Y él había ensayado todo un discurso, ¿verdad?, sobre qué le iba a decir al padre. En ese discurso él muestra arrepentimiento, porque él no viene a reclamar los derechos que él había tenido antes porque los había perdido, sino él más bien dice, bueno, voy a, ¿qué cosa? Voy a trabajar como un jornalero más, ni como siervo, porque los siervos por lo menos se quedaban en la casa, los jornaleros no, estaban afuera, eran contratados por Dios. Voy a recuperar mi lugar, ¿no? Va a su casa ensayando ese discurso y lo primero que dice es, no, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre no le deja terminar la segunda parte, ¿no?, que era que voy a ser ya un jornalero más, decíamos así, porque el Padre amorosamente lo abraza, ¿ya? Pero miren, dense cuenta de algo, ¿no? Una persona realmente arrepentida, ¿no?, quiere hacer algo para resarcir. No es que en verdad pueda resarcir el pecado que ha hecho, pero tiene el deseo. Una persona realmente convertida, no es que le tengas que decir qué hacer. Oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no vienes a la iglesia temprano? Oye, ¿por qué? Porque esta persona se da cuenta de su condición y tú no le tienes que hacer acordar esas cosas. Él está tan agradecido, él está también tan conmovido por el pecado que está delante de él, que lo va a hacer sin que nadie lo fuerce. Entonces, la actitud del hijo, aunque no es recibida por el Padre, pero sabemos que nosotros somos salvos por gracia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, es una evidencia de que estamos convertidos. ¿Por qué? Porque el que realmente se da cuenta de las dimensiones del perdón de Dios, ¿qué cosa hace? No está más que agradecido y quiere de alguna manera no agradar
su Dios. No porque con eso va a conseguir salvación, sino porque quiere, de alguna manera, congraciarse con ese Dios que había despreciado durante tanto tiempo. Entonces vimos la actitud del padre, que él simplemente se le cuelga el cuello, está muy feliz, porque ese es el gozo del padre cuando un pecador se convierte, ¿no? Y por ahí uno puede decir, pero si se ha convertido, entonces el padre, ¿por qué se usaría por algo que él mismo ha hecho? Bueno, nosotros les doy el ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un pequeñito, ¿no? Un niñito, un bebé, un infante, y recibimos muchas veces regalos de él, ¿no? Incluso cuando es el Día de la Madre, les ponía el ejemplo, el niño nos pide dinero para hacer, o si no es dinero, nos pide los materiales para hacer el regalo de la madre. Y cuando te da el regalo de la madre que tú mismo prácticamente compraste, ¿cómo te sientes? Feliz, alegre, lo abrazas. De la misma manera Dios, aunque interviene en todo lo que es nuestra salvación, nos acoge felices, ¿no? Porque no está en él, pero yo le di la idea para convertirse, ¿no? Pero yo lo moví para que se convirtiera. No, él está como un padre cuando recibe el regalo de su pequeño, ¿verdad? Ese es el padre. Y ahora vamos al otro personaje que muchas veces, porque hasta aquí por lo general la parábola del hijo pródigo se analiza, ¿verdad? Pero hoy día vamos a ver un personaje más muy importante en esta parábola, que está en la parte final, ¿ya? Pero que en sí tiene un propósito muy importante, porque Jesús no pone a nadie en sus parábolas y que tenga algo que decir. En este caso tenemos al hijo mayor o al hermano mayor, el hijo mayor, ¿ya? El hijo mayor, para eso vamos a ir a Lucas 15:25. Voy a leerlo yo, vamos a leer del 25 al 32, nos dice lo siguiente: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo, por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Cuál fue la actitud del hijo cuando vio que el padre estaba haciendo una gran celebración por la llegada del hermano menor? Enojo. ¿Cuál es el propósito de dar? El gozo. Pero él no sentía gozo, él sentía enojo. Y miren, aquí Jesús está incluyendo a su auditorio dentro de los personajes. ¿Por qué Jesús cuenta estas tres parábolas del hijo perdido, la moneda perdida y el hijo pródigo? ¿Por qué lo cuenta? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el propósito nos dimos cuenta de eso. ¿Qué había pasado en Lucas 15? Lucas 15, el primer versículo. La oveja perdida, ¿no? Lucas 15, por favor, el versículo 1 y 2, si alguien puede leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ya, gracias. Entonces, hay que recordar que esta parábola es una respuesta, ¿ya? Obviamente Jesús había escuchado el comentario de los fariseos, o incluso él sabía lo que estaba en sus corazones, ¿no? La oveja perdida eran estos publicanos, ¿verdad? Estos pecadores. La moneda perdida eran estos publicanos, estos pecadores. El hijo pródigo, o hijo menor, o hermano menor, eran estos publicanos, estos pecadores. Y incluye Jesús también a la otra parte de su auditorio. ¿Quiénes eran la otra parte de su auditorio? Los fariseos y los maestros de la ley. Están representados en esta última parábola con el hijo mayor, ¿no? Y en esta ocasión Jesús dejó que entendieran completamente lo que quería decirles, y obviamente eso no les hizo muy feliz. Veamos pues, dicen que en el 28 entonces se enojó y no quería entrar. ¿Esa era la actitud que estaban mostrando los fariseos?
hermanos a Dios, ellos se enojaron, pero ¿qué hace comiendo con estos? ¿No? Entonces eres igual que ellos, le estaban hablando de esa manera. Salió por tanto su padre y le rogaba, dice que entrase. Miren esta parte. El padre no solo recibe a un hijo que lo humilló, dilapidó todo lo que él había dado, lo avergonzó frente a toda la comunidad, ¿no? Y sale a su encuentro, porque vemos que el padre cuando lo ve de lejos, no es que deja que llegue el hijo, ¿qué hace? Corre, ¿verdad? Y miren, la misma diferencia busca con el hermano menor. ¿Qué hace? Sale. Él estaba en la fiesta, dentro, era el anfitrión de la fiesta. Él estaba organizando, porque era un banquete, y en este banquete pues estaban inventados todos en la comunidad, porque todo lo que matan un becerro no es para que comas tú solito, no es como ahora que tú tu Navidad tu pago para ti solo y tu familia, no, toda la comunidad estaba invitada. Entonces él era el anfitrión y se da cuenta que su hijo mayor no quiere ingresar. ¿Qué hace? Sale. ¿Ya? Y le ruega que entre. ¿Se dan cuenta de la actitud del Padre? Él no solamente está hablando con amor, en este caso a los publicanos y a los pecadores, incluso esos fariseos, les dice, así los llama su Padre. El problema es que ellos no creían que estuviera mal. Seguimos. 29. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo. Miren la manera de hablarle incluso al Padre, ¿no? No hay ni una muestra de respeto, Padre, no mira, no. He aquí, de frente, con toda la molestia. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Vamos a ver la primera característica del hermano mayor. Vuelvo a leer. A ver qué me puede decir la característica. Miren lo que dice. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Se pone orgulloso de lo que ha hecho? Yo no te he desobedecido nunca. ¿Eso sería verdad? No creo. Los que somos padres, ¿tenemos un hijo que nunca nos haya desobedecido? No existe. El único hijo que nunca desobedeció a su padre es Jesús. Amén. El que cumplió la voluntad de su padre a cabalidad es Jesús. Por más que tu hijo tú lo ames, lo quieras, tú tienes que ser sincero y no es que nunca te haya desobedecido. Hasta el mejor hijo del mundo, que se cree el mejor hijo del mundo, ¿alguna vez qué pasa? Desobedece. Pero este hijo le dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Jamás. La primera característica es de este hijo. Muy bien, miente, no reconoce su pecado. Él solo hace mentir. El hijo menor no reconocía su pecado. Sí. Sí. Lo que siempre decimos, ante los pecados escandalosos, la gente se humilla. ¿Por qué? Porque no hay forma de decir que la fornicación es buena. No hay forma de decir que el adulterio es bueno. No hay forma de decir que el robo es bueno, ni que qué sé yo, cualquier de estos pecados escandalosos sean buenos. Pero sí hay una mentira muy complaciente y no darnos cuenta que ciertos pecados que cometemos son igual de malos. Entonces, este hombre no reconoce su pecado. Él le dice a su padre como si tú a Dios le dijeras, yo no peco. ¿Se acuerdan cuando el fariseo oraba y decía, gracias Dios mío, porque yo soy así, no soy como este? No reconoce su pecado. Y estas que vamos a ver ahora son características ya no de gente perdida que viene a la iglesia, sino gente que está en la iglesia. ¿Ya? Entonces vamos a buscar Romanos 3:10, por favor. Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Rapidito. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Sigue, por favor, 11 y 12. No hay quien entienda,
Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este versículo lo leemos varias veces. La cuestión no es solamente leerlo, la cuestión es realmente aceptarlo. No solo comprenderlo, es aceptar que realmente tú puedes tener años en la iglesia y tú tienes que reconocer que no eres justo delante de Dios. No eres justo delante de Dios. Incluso en las cosas buenas que haces, hay intenciones que no son buenas. Delante de Dios, toda nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. No hay mérito alguno. Seguimos. Lucas 18:9. Solamente 18:9 porque no vamos a leer toda la parábola del fariseo publicano. Lucas 18:9. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese es el inicio de otra parábola que después tal vez analizaremos. Pero, ¿cómo se lo dice a quiénes va a dedicar esa parábola, no? A unos que confiaban en sí mismos como justos. A ellos está diciendo, confiaban en sí mismos como justos, pero no eran justos, pues menospreciaban a los otros. Entonces, vamos, la primera característica de este hijo mayor es que no reconoce su pecado. Él dice, yo estoy bien, mira, yo siempre te he servido. Toda la vida he hecho lo que tú has querido. Entonces, ¿cómo es que no recibo algo a cambio? Siguiente parte, donde nos habíamos quedado, de aquí tantos años sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Y aquí viene, porque obedecía. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Interés. ¿Verdad? Él se cree merecedor. ¿Ya? Él se cree merecedor por la vida que lleva, por el sacrificio que ha hecho, porque es un obediente, porque él no hace nada inmoral. Cree que es merecedor de las dádivas de Dios. Una cosa es que tú disfrutes por gracia de las dádivas de Dios, y una cosa es que nuestro corazón se anide de que tú eres merecedor de las dádivas de Dios. Y este hombre creía que era merecedor de todo, ¿no?, lo que era de su padre. Se cree merecedor de las bendiciones. Se cree merecedor de las bendiciones. Ahora, por ahí escuché, ¿no? Era un interesado. Miren, muchas veces vemos al interesado. Si yo diría interesado, de frente lo vamos al hijo menor, ¿no? Sí, porque el hijo menor le pidió su herencia y porque él quería solamente la plata del padre, no le importaba a su padre, no quería estar con él, simplemente quería su dinero, sus bienes, era un interesado. Pero hay muchas formas de ser interesado. El hijo mayor también era un interesado. Porque lo que hacía por él, lo que decía que siempre era obedecido, no era por amor al padre. Quería lo del padre. Al igual que el hijo menor, el hijo mayor también quería las cosas de su padre, solamente que utilizaba un distinto método. ¿Ya? Mientras que el otro descaradamente dijo, no, dame mi herencia, que yo ya quiero disfrutarla. El otro, más hipócrita, fingía obedecer, fingía amar al Padre, pero también para conseguir las dádivas del Padre. Si tú estás aquí porque no quieres ir al infierno, eres un interesado. Pero hermana, yo no quiero ir al infierno, nadie quiere ir al infierno, hermano, pero tú no estás aquí porque no quieres ir al infierno. Si tú estás aquí solamente por la salvación, eres un interesado. Porque no hay amor al Padre, sino a lo que te puede dar. Y la verdad es que muchas veces confundimos eso, todos. No, yo quiero estar aquí porque
Algunos se quedan algo más terrenal, ¿no? Porque yo quiero que a mi familia le vaya bien, que mis hijas sean correctos, ¿no? Porque yo sé que este mundo está muy corrompido. Otros son un poquitito más, escalan un poquito más de no, porque yo quiero, pues, porque cuando esa vida se acabe, yo quiero la salvación eterna, yo quiero el infierno, ¿no? Yo estoy poniendo mi mirada en lo que va a venir después, no en este mundo. Pero ninguna de esas razones tampoco es la correcta. ¿Cuál sería la razón correcta? El amor al Padre. Y vemos que estos dos hijos no tenían amor por su padre. Cada uno a su manera lo odiaba. Tanto como el que se fue, como el que se quedó. Los dos lo odiaban, los dos estaban lejos del Padre. Tú puedes perderte en el mundo, puedes ser un perdido en el mundo y puedes ser un perdido en la iglesia. Puedes estar lejos de Dios en el mundo y puedes estar lejos de Dios en la iglesia. Cuando tu motivación es incorrecta, estás perdido. Entonces, dice, no, él quería las bendiciones del Padre. A otra manera, lo estaba pidiendo de otro modo, pero era igual, ¿verdad? Y hay otra parábola también que habla de eso, pero vamos a ver brevemente, eso solamente una parte. Está Mateo 20:15, para que vean aquí cómo se ve. ¿Qué dice Mateo 20:15? A ver. No me es lícito hacer lo que quiero como mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Ese es el contexto de la parábola de los labradores de la viña, que son contratados a diferentes horas, ¿no? Unos son contratados muy de mañana, otros al mediodía y otros casi terminando la jornada, ¿no? Y al momento de pagarles, ¿qué cosa hacen? Dios les da lo mismo a todos. Entonces uno se sorprende y dice, ¿pero por qué? Yo he trabajado mucho más. Pero dice, te olvidas de algo. Las dádivas son de Dios. Y le es lícito darle. Exacto. ¿A quién quiere? O sea, no es que, no, pero si yo te he servido desde temprana edad, yo te serví desde que era un niño. No, porque eso sería haberle servido por interés. ¿Me entiendes? Y los fariseos tenían eso dentro de sí, decían, estos, o sea, para ellos no eran gente que tenían que predicar, ellos no tenían el concepto de vamos a predicar a esas ovejas perdidas, no. Para ellos estaban destituidos totalmente, iban a ir al infierno, y solamente ellos iban a ser salvos por sus buenas obras, porque ellos se portaban muy bien, ¿no? Romanos 11:35-30, algo que no se da cuenta tampoco el hijo mayor. Romanos 11:35-36. 35-36. ¿Quién lo puede leer, por favor? 11:35. Gracias. Amén. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Mira que esto lo dice claramente Pablo, ¿no? ¿Quién le dio primero a Dios para que él tenga que devolverle algo? Nadie. Tú no puedes llegar al cielo y decir, como si le dicen el ejemplo que a Jesús, ¿se acuerdan que Jesús en Mateo 7:22 qué cosa dice? Muchos llegarán ante él y dirán, Señor, Señor, en tu nombre, desde el momento que ellos dicen esto, están reclamando algo, ¿verdad? Por lo que ellos piensan que han hecho. Esa actitud no es de un convertido. Uno no va ante Dios a decirle, yo hice esto por ti, yo me porté bien. Porque a veces entonces cuando alguien se enferma o algo va a salir en tu vida, pero Dios mío, si yo he hecho todo correcto, ¿por qué me pasa esto? ¿Quién le dio a él para que se lo tenga que devolver a alguien? Le tenemos que exigir entonces sanidad, que nos vaya bien en la vida, que nos vaya bien en nuestro matrimonio, porque yo te he servido desde muy pequeño. No, porque todo es de él, dice ahí, y para él.
y tú no me has dado ningún cabrito. Todas las cosas eran del Padre, ¿ya? Pero así todo el Padre es muy compasivo con él, ¿no? Entonces, hermanos, el pecado no solo consiste en violar las reglas, sino en oponerte a Dios. Y no solamente en oponerte a Dios, miren, dése cuenta que él piensa que merece algo porque hace algo, ¿ya? Y muchas veces cuando estamos en la iglesia nos hemos emprendido, no estamos buscando un salvador, sino pues hemos emprendido un camino de autosalvación. No sé si me comprenderán. ¿Cuándo tú buscas un salvador? Porque tú eres incapaz de... Una vez les di un ejemplo, ¿no? Estoy ahogando, no sé nadar. ¿A quién busco? Grito auxilio porque necesito un salvador, ¿verdad? Porque soy consciente de mi inutilidad, porque yo no sé nadar. Bueno, no ahogaría de mar, ¿ya? Entonces soy consciente y grito por salvación. Pero hay algunos que han emprendido un camino de autosalvación. Entonces yo hago esto, yo hago lo otro, porque directamente ellos piensan que eso los va a salvar. Y no es así. La salvación la da Dios, no nada de lo que tú hagas. Continuamos, Efesios 2, 8, 9, ese pasaje ya es muy conocido. Efesios 2, 8, 9. Debería alguien así ni buscarlo, sino recitarlo de memoria en su mente, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie, ¿no? Dejando bien claro que tú no te puedes salvar, el único que te salva es Dios. Continuamos entonces. Aquí tenemos dos características. Este hermano no reconoce su pecado, se cree merecedor de las bendiciones de Dios. Miren, ¿y su hermano menor se creía merecedor de las bendiciones? Sí, En un primer momento, sí, pero luego recapacita. Dios le hace recapacitar. ¿Y él cómo va ante su padre? No soy merecedor de nada. Ya no soy digno de que me llames hijo. No soy digno de que me llames. Hazme bueno, eso no lo voy a decir, pero yo lo había pensado, ¿no? Hazme como uno de tus jornaleros. Esa es la actitud que siempre debemos tener. Así tú pases años en la iglesia. Esa es la actitud que siempre debe estar en nosotros, no debemos perderla. Esa actitud del primer día que te convertiste, el primer día que Dios cambió tu corazón, esa actitud de humildad, que no soy nada grande y que tú has tenido la misericordia de mirarme, se tiene que seguir conservando. Porque si en el camino vamos y pensamos que porque yo ya no hago esos tales pecados, ¿no? O tengo muchas cosas que hago en la iglesia, yo de alguna manera, tengo un estatus diferente a los hermanos que recién están llegando, estamos perdidos, hermanos. Estamos igual de perdidos que este hermano mayor. Siguiente característica, ¿no? Jamás y nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. 30. Pero cuando vino tu hijo, ¿cómo tú dices esto? ¿Se acuerdan cuando pelea la pareja? Oye, mira a tu hijo, es hijo de los dos, pero en ese momento no sé cómo, ¿no? Se fue el ADN del padre y con tu hijo, porque estás molesto, ¿verdad? Es a tu hijo porque ha hecho algo mal. Y lo mismo dice este hijo mayor, el hermano mayor, dice, pero cuando vino tu hijo, y todavía añade, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿no? Se ha ido ahí a gastar con las prostitutas tu dinero, tus bienes, lo recibes bien. ¿Qué vemos aquí? Otra característica más de los hermanos mayores o de los hijos. Vamos a poner hermanos mayores, ¿ya? ¿Por qué hermanos? Porque al final vamos a ver al verdadero hermano mayor. Ya, es un desprecio a su hermano, ¿no? Desprecio por su hermano. ¿Cómo vemos eso? Porque le dice, tu hijo, ¿no? Que ha consumido
tus bienes con, ¿qué dice? Con rameras. Con rameras, o sea, encima le añade, no sé si él habrá visto, ¿cómo no se sabe enterado que sea con rameras? ¿Cómo? Porque yo sepa, el hermano menor se fue a otro pueblo, pero él dice, ya supone que ha hecho esto, ¿no? Entonces, otra característica de las personas que pueden estar, y de que los fariseos eran y también las personas que pueden estar en la iglesia muchos años, ¿no? Es el desprecio por el hermano, ¿no? El desprecio por su hermano. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. ¿Qué dice Primera de Juan 4:20? ¿Sí? Creo que a veces en el cristianismo somos especialistas en mirar el pecado ajeno para justificarnos a nosotros mismos. Hay una cierta autocomplacencia en ver que alguien está, según nosotros, según nuestro cerebro, pecando peor que nosotros y no es pecado peor. ¿Ya? Hay pecados un poco más escandalosos, pero no son peores, porque los que son del corazón, los adentros, son más difíciles aún de cambiar. ¿Qué dice 1 Juan 4:20? Amén. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya. Entonces, como dice aquí, como ha leído nuestra hermanita Cielo, ¿no? Una evidencia de que una persona es convertida es que va a amar a sus hermanos. Este hermano realmente no va a hablar mal del otro hermano. Si está en una dificultad, no dice otra vez lo mismo, este hermano, una y otra vez, uno le habla y no entiende, ¿no? No va a hablar mal detrás, ¿no?, de los hermanos. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene el amor que recibió del Padre. Y ese amor que recibió del Padre lo puede dar al otro. Pero cuando tú no has recibido amor del Padre, no sientes amor por nada. Entonces, ¿qué sientes solamente? Menosprecio, cólera, porque este hermano peca, porque este hermano se comporta así, porque este hermano se comporta así. Pero es una evidencia de que no estamos en los caminos de Dios y no amamos a Dios. Porque si no puede amar a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a alguien, ¿no?, que no ve? Y hay un ejemplo bastante fuerte en Génesis, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, hay algo que le dice Dios, le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué le dice Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Eres guardia de tu hermano? Sí. Tú eres guardia de tu hermano. Génesis 4:9. Es justo lo que les estaba diciendo. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y era, miren, ha pasado siglos desde Génesis y en la época de Jesús ya los fariseos decían lo mismo. No soy guardia de mi hermano. Yo no tengo nada que ver con esto, pecadores inconversos, ¿no? Pero Jesús les está diciendo, ustedes son los hermanos mayores. En esa época, ¿qué hacía el hermano mayor? ¿De qué era responsable? Ustedes saben primero que el hermano mayor heredaba más. Hablaba, cuidaba, protegía. Exacto, estaba recibiendo ya, iba a recibir toda la responsabilidad del padre cuando lo muriera. En todo caso, miren, la semana pasada les dije que en sí no es que las personas vengan a buscar a Dios, es que Dios sale a su encuentro. Lo vemos en la oveja perdida, ¿se acuerdan? ¿Quién sale a buscar? La oveja solita se encuentra el camino ahí, el resto no viene a pedir. El pastor sale a buscar a la oveja, porque eso es lo que hace Dios. En la moneda perdida, busca por todos lados hasta que encuentra la moneda. ¿Quién es el hijo pródigo? El padre. Pero también vemos que había alguien que debía ir a buscar y no fue. El hermano mayor. El padre, al ser una persona, no tenía la responsabilidad de buscar, pero el hermano mayor, cuando su hermano menor se fue, debió ir a buscarlo. Él era su responsabilidad, salir a buscar a su hermano menor, pero no lo hizo.
Más bien parece que, bueno, pues ya se fue este estorbo y ya estamos más felices aquí. Pero cuando regresa, no le gusta. ¿Y sabe por qué no le gusta? La herencia ya había sido gastada, ¿no? En esa época, supongamos que tenías esta herencia y eran 2 hermanos nada más, se dividía en 2 partes, ¿verdad? No. El hermano mayor recibía 2 partes y el hermano menor la tercera parte. Es la heredad de los, siempre el primogénito recibía mucho más